Bien, no sé si recordáis que hace unos meses vino una delegación de la Unión Europea de parlamentarios para interesarse por la situación de las víctimas del terrorismo y especialmente aquellos crímenes, los centenares de crímenes que quedan por resolver en nuestro país. Se emitieron esas conclusiones y lo que en un principio daba lugar a la esperanza, porque lógicamente la Unión Europea y el Parlamento, los parlamentarios instaban a que se siguiese investigando los crímenes de la ETA, ha sido de golpe y porrazo, digamos que dilapidado por el Gobierno de España, por el Partido Socialista y por su socio parlamentario, que ahora, unos meses después, no se muestra dispuesto precisamente a seguir investigando a los jefes criminales de la banda terrorista ETA, y con ello y de ello queríamos hablar con Daniel Portero, que es el presidente de Dignidad y Justicia y que ya nos está escuchando. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? No sé si, y el Gobierno de España, no sé si con, digamos, en silencio o para que nadie se entere. Ayer, desde luego, teníamos esa doble página en el diario El Mundo, esa portada también en donde Fernando Lázaro, nuestro queridísimo compañero, nos recordaba lo que ha sucedido en las últimas horas. Pero ¿qué es lo que ha pasado y, sobre todo, qué justificación, si es que se ha dado alguna, se ha dado a las víctimas del terrorismo? Bueno, pues Rosana, la realidad es que han dado un giro de 180 grados el Partido Socialista, sobre todo porque en Europa sí que apoyó, junto con el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, la investigación de los casos sin resolver, pero, digamos, cuando no hubiera autores materiales, ir directamente contra los autores mediatos o intelectuales, ¿no? E incluso declarar que ETA había cometido crímenes de lesa humanidad, incluso antes de introducirse en el ordenamiento jurídico español, que es el año 2004. Es decir, fue un paso de gigante donde los europarlamentarios se llevaron esa gran noticia, ¿no?, de ese apoyo tan enorme. Y sin embargo, esta semana pasada, en las comisiones de Interior del Congreso de los Diputados se han tumbado dos iniciativas, una del Partido Popular y otra de Vox. Ambas pues muy relacionadas pues con los casos sin resolver de ETA. En concreto, la del Partido Popular lo que trataba era de impulsar la iniciativa europea. Es decir, bueno, vamos a apoyar, digamos, lo que ha dicho el Parlamento Europeo y, señores socialistas, les pedimos voto, al igual que dieron el positivo en Europa, y han hecho lo contrario. ¿Por qué han hecho lo contrario? Bueno, pues ya sabemos por qué, pues porque es que están cogidos de los pies, atados, maniatados, e incluso por Bildu, por el Partido Nacionalista Vasco, y evidentemente este tipo de iniciativas no le viene bien al Partido Obrero Español, aquí en España, que no es socialista, en donde necesita los votos de sangre de Bildu para aprobar los presupuestos generales del Estado del año 2023. Y evidentemente esa es la realidad de lo que ha pasado. Es decir, un partido donde no hay una coherencia, una, digamos, actitud recta de cara a lo que es pues algo que debería ser común en todos los partidos políticos. Una opinión en Europa debería calar, digamos, en el resto del país. Y lo triste, lo más triste, es que, digamos, siga los postulados de un grupo ultraizquierdista, comunista, como es Podemos, en donde presionan, porque ellos prefieren la amistad con los dueños de las ericotabernas, es decir, donde se planificaban los atentados de ETA y donde Podemos se sentía muy cómodo con Pablo Iglesias a la cabeza. Daniel, hoy también es noticia qué es lo que va a suceder con el caso Miguel Ángel Blanco, si se va a archivar definitivamente o no esta causa, y es noticia sobre todo la postura, y sorprendente para muchos, porque hubo quien pensó que el nuevo fiscal del Estado iba a cambiar de actitud, no sé muy bien por qué, viniendo de dónde viene, pero está claro, o más o menos todo apunta, que el nuevo fiscal del Estado va a optar precisamente por el archivo de la causa, ¿no? A ver, la decisión depende del juez, no depende del fiscal. El fiscal es una parte más. El fiscal es la acusación pública, pero Dignidad y Justicia es la acusación popular, y ambos deben tener el mismo peso según la Constitución. Por tanto, entiendo yo que el juez tendrá que valorar las dos posiciones. La de la Asociación Dignidad y Justicia ha sido muy clara. Es que cuando Europa en el año 74 aprueba un convenio europeo de imprescriptibilidad para los delitos graves como el propio terrorismo, el genocidio y la lesa humanidad,
eso debería ser aplicable en España, en el sentido de que Zapatero, en el año 2010, aprueba una ley donde considera que los crímenes terroristas son imprescriptibles, año 2010. Pues ese convenio europeo, volviendo al 74, decía que aquellos casos, en cuanto se apruebe una ley de imprescriptibilidad, que no estuvieran aún prescritos, y hay que recordar que los delitos de terrorismo tienen 20 años para prescribir, aquellos casos que no estuvieran prescritos en 2010 no debían de prescribir nunca. Es decir, en el año 2010 menos 20 significa que desde el año 1990 ningún caso de terrorismo debería de prescribir. Esa es, en grosso modo, en trazo grueso, nuestra argumentación, que es de jurisprudencia internacional y legislación internacional. Y de alguna manera es lo que defendemos ante el juez. El juez tiene que resolver el recurso de reforma que se interpuso contra el archivo de uno de los jefes de ETA, que era Iñaki Rentería, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Eso es lo que tiene que resolver. Y la posición de la Fiscalía ha cambiado. También tenemos que recordar una cosa importante. El fiscal general puede opinar una cosa, pero el fiscal de la causa, Vicente González Mota, de la Audiencia Nacional, dejó claro que no podía prescribir con otra argumentación, pero evidentemente a él lo dejan fuera de juego, desgraciadamente lo dejan fuera de juego, ya no está en la causa, porque parece ser que la Fiscalía General quiere cambiar el criterio. Insisto, tiene que ser el juez de la Audiencia Nacional, del juzgado número 6, Manuel García Castellón, quien tome esa decisión. Y hombre, hay que recordar a todos que Europa ya pidió esfuerzos para, de alguna manera, hacer todos los esfuerzos posibles para llevar al límite la argumentación jurídica en la lucha contra el terrorismo, para no dejar impunes causas como podría ser la de Miguel Ángel Blanco, donde está claro que la cúpula de ETA fue quien decidió su asesinato. No podemos dejar a Iñaki Rentería fuera, no puede pedirse el archivo de la causa de Miguel Ángel Blanco por el hecho de que fue hace 25 años. No puede ser. Tenemos que seguir investigando las posibles. Estamos perdiendo esa comunicación. Daniel, te voy a pedir, por favor, que no te muevas del lugar donde nos estás hablando para ver si podemos restablecer esa comunicación. Hablabas, no podemos dejar a Iñaki de Rentería en libertad, pero la realidad es que hay muchos asesinos de la ETA que están quedando en libertad, a los cuales se les está concediendo el tercer grado por parte de las instituciones penitenciarias en el País Vasco, que ya tienen esa administración por parte y adjudicación, ¿no?, por parte del Gobierno de España, de instituciones penitenciarias. En las últimas semanas hemos dado la noticia de esa revocación por parte de la Audiencia Nacional de nada más y nada menos que de 5 terceros grados concedidos por el Gobierno vasco. ¿Qué es lo que está sucediendo con instituciones penitenciarias y con el Gobierno del País Vasco con esta cuestión, Daniel? Pues mira, lo primero es que durante esta legislatura, en el año 2018, Grande Marlaska, el ministro de Interior, se sentó con todas las víctimas, con 25 asociaciones y fundaciones, y no iba a haber ningún acercamiento de aquellos que tuvieran delitos de sangre dentro de ETA. Ha hecho absolutamente todo lo contrario. Primera mentira. Segunda mentira, no se iban a ceder las competencias penitenciarias al Gobierno vasco, se cedieron. Pero básicamente porque el gobierno de Sánchez lo que quería era lavarse las manos y que fuera el Partido Nacionalista Vasco el que se las pringara poniendo en libertad a todos estos presos que llegaban en segundo grado y que ellos podían evaluarlos y promocionarlos al tercer grado, con lo cual podrían salir de la cárcel, pero a Sánchez le faltó una cosa, que era la cesión del Poder Judicial al País Vasco en materia penitenciaria. Es decir, que a día de hoy, todavía, gracias a Dios, la evaluación de los terceros grados y libertades condicionales dependen de la Audiencia Nacional, dependen del fiscal Carlos Bautista, dependen del juez de Castro, de Vigilancia Penitenciaria, y ellos evalúan la jurisprudencia, básicamente. Si no hay arrepentimiento, que no existe, evidentemente no pueden salir en tercer grado. Y es lo que está ocurriendo, que la justicia es la que está funcionando como dique de contención a todas estas cesiones por votos de sangre para los presupuestos generales del Estado.
En fin, Daniel, pues muchas gracias por atender la llamada, por repasar todas estas cuestiones que desde luego hay que denunciar y hay que comunicar a la audiencia para que se den cuenta de lo que está sucediendo. Y muchas veces es cierto que entramos en un bucle informativo en el que este tipo de noticias, que son las importantes, que son las que hay que abordar, quedan en un segundo plano y no merecen el espacio que necesitan. Así que muchas gracias por atender y por ponernos al día. Daniel, Pues muchas gracias, Rosana. Y la demostración de todo al final es que el gobierno sanchista miente de manera continuada y desgraciadamente eso no puede ser permitido por todos los españoles en las siguientes elecciones generales. Gracias, Daniel. Buenos días. Un abrazo.